Dictaduras, narcoestados y trata de personas. Este título tiene que ver con ir de lo general a lo particular, porque no habría la posibilidad de que la trata de personas, que es un conjunto de delitos específicos, suceda si no fuera en nuestro tiempo en servicio de un sistema de dictaduras y narcoestados que lamentablemente se han establecido y extendido en las Américas. Estamos hablando que el siglo pasado, 1999, tenía una dictadura, la de Cuba, agonizante, y que ahora, 25 años después, tenemos 4 dictaduras por la expansión de esa dictadura de Cuba. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador, pero además tenemos gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia, cuyos gobernantes que le deben el haber llegado al poder a esas dictaduras se ponen a su servicio. México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula. Y incorporándose fuerte y rápidamente ahí la señora Castro de Honduras. En ese escenario hay que reconocer un aspecto que es central, que a veces desde el mundo de la libertad, desde el mundo de la democracia, se aprecia equivocadamente. Se cree que la crisis, la miseria, la pobreza a la que estas dictaduras llevan a los pueblos es una consecuencia desagradable y no querida de sus acciones, porque son centralistas, estatistas, corruptos y no buscan el desarrollo. No es así. Sostengo que la miseria no es la consecuencia, sino el objetivo de las dictaduras. Porque en la medida en que vuelven miserable a la gente, la vuelven más vulnerable, la vuelven dependiente del poder que ellos concentran. Entonces, cuando desde el mundo de la democracia y la libertad se dice es la crisis y la miseria a la que están yendo los pueblos de Nicaragua, de Bolivia, o a la que han llegado los pueblos de Cuba y Venezuela, la que va a terminar con las dictaduras, es un análisis que hay que replantear. Porque ellos están en su escenario, haciendo que la gente dependa de ellos, manipulando su alimentación, su libertad, su actividad, manipulando su familia. Los tienen en un sistema de absoluta vulnerabilidad, que lleva desde la dictadura a la instalación de narcoestados, porque el narcotráfico es el negocio criminal madre más importante del mundo globalizado, y a la comisión de delitos que tienen que ver con la trata de personas, como el esclavismo, que está practicado oficialmente por la dictadura de Cuba, la trata de personas, la presión y la extorsión que está oficialmente practicada por las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la extorsión y otro tipo de situaciones que hacen que sea este sistema no democrático de dictaduras denominadas del socialismo del siglo XXI, no las que amparan, sino las que ejecutan y realizan una cadena de delitos a través de su metodología para detentar indefinidamente el poder. Metodología que resumo en 3 aspectos. La miseria, no como consecuencia, sino como objetivo e instrumento fundamental. El terrorismo de Estado, definido como la comisión de crímenes desde el poder para generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Y el crimen ilimitado e impune. Con esas 3 armas, quiero contestar a la pregunta que ha hecho la doctora Martínez. No es que el crimen ha llegado al poder, no es que el poder o los políticos se han vuelto criminales o que los criminales se han vuelto políticos. Es simplemente que las dictaduras, que son crimen organizado transnacional, están detentando el poder indefinidamente con el consentimiento, la tolerancia y a veces la complicidad de los sistemas democráticos que los toleran teniendo la obligación de eliminarlos. Cuba 65 años, Venezuela 25, Bolivia casi 20, Nicaragua en 2 fases, la última desde el 2007. Se trata de una organización criminal transnacional
en las Américas, liderada por la dictadura de Cuba, que comete estos crímenes desde hace poco más de 65 años y que se ha expandido y que ha convertido, por ejemplo, a Venezuela en su plataforma principal. Y ahora que ha sido derrotado electoralmente el dictador venezolano, vemos cómo se utiliza miseria, terrorismo de Estado y crimen para tratar de frenar la victoria del pueblo venezolano, cansándolo, reprimiéndolo, mientras ganan tiempo y tratan de reestructurar la fuerza y la violencia con la que detentan el poder, falsificando, extorsionando, matando, asesinando, interviniendo Venezuela con tropas extranjeras enviadas desde Cuba, los Wagner, y enviadas también desde la dictadura boliviana. O sea, estamos frente a un proceso en el que el eje de confrontación en las Américas entre dictadura y democracia, las dictaduras del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, es el eje de confrontación entre el crimen organizado que detenta indebidamente el poder y que comete desde narcotráfico, porque son narcoestados, hasta trata de personas y el crimen que quieran con impunidad, frente a la libertad y la democracia que está recuperando espacio, pero que todavía no entiende que la única manera de resolver este tema es cumplir con el mandato de las normas internacionales que van desde la Carta a la ONU, la Carta Democrática Interamericana, el Estatuto de Roma y 10 instrumentos más, de que la existencia de las dictaduras es anómala. No pueden existir dictaduras porque el tema es que ahí se funda el narcotráfico y un concepto muy importante que está siendo operado por estas dictaduras y que se denomina la guerra híbrida. La guerra híbrida se define como la estrategia que utilizan, en la que se utiliza toda clase de medios y procedimientos, fuerza convencional y medios irregulares, insurgencia, terrorismo, migración, crimen común, narcotráfico, cibernética, trata de personas, el crimen que ustedes quieran poner. Es un nuevo tipo de guerra que da por superada la guerra asimétrica. La guerra asimétrica era la guerra del ejército regular contra una fuerza insurgente y que tiene la ventaja de que el agresor puede evitar que se le atribuya el ataque, planteando una cuestión, un concepto que es importante, que es la ventaja de la negación plausible. Ven ustedes a la Venezuela intervenida y hoy día masacrada, y a Cuba lavándose las manos, no sabe nada, pero es la que está interviniendo, es la dictadura jefe que está matando en Venezuela. Ven ustedes lo que está pasando en Venezuela y los gobiernos paradictatoriales de Lula del Brasil, de López Obrador y de Petro en Colombia, diciendo vamos a mediar, vamos a ver cómo se puede lograr. Negación plausible. Si ellos están metidos en el tema y están ganando tiempo para que la masacre continúe, tratando de debilitar y hacer desaparecer la victoria. O sea, estamos en plena guerra híbrida, en la cual para destrozar la cultura occidental y para destrozar la democracia y para terminar con la libertad de parte de estas dictaduras, se utiliza, entre otras cosas, el tema de la trata de personas. Estaba yo siguiendo en las exposiciones los comentarios de las decenas y centenas de personas que están viendo el foro por las redes. Y hay muchas opiniones que dicen, bueno, está bien la denuncia y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces quiero referirme a eso para terminar. Lo primero que vamos a hacer es denunciar estos hechos, seguir denunciando. ¿Cuántos de ustedes sabían o de los que nos estaban mirando conocían los datos que estas señoras han expuesto? ¿Cuántos sabíamos que hay 50 millones de seres humanos que están sometidos a la trata de personas? ¿Cuántos sabían que la trata de personas no solamente es la prostitución o la explotación laboral de las personas, como hace la dictadura de Cuba con los médicos esclavos, que están contratados por gobiernos paradictatoriales como el de México y como el del Brasil y como dictaduras como la de Bolivia? ¿O cuántos de ustedes sabían que además de eso se trata de que los propios esclavos que forman a través del secuestro de personas son convertidos en productores de droga o en mulas transportadoras de droga que después pueden caer en manos de la justicia, pero que simplemente han perdido un elemento de una cadena criminal que es muy larga? Lo primero que tenemos que hacer es denunciar, es seguir denunciando, para crear presión social, para crear presión de prensa y para crear una opinión pública favorable. Uno de los elementos esenciales
del ejercicio de la libertad, de la democracia, es la opinión pública. La opinión pública no está consciente en los países, en las Américas y en el mundo, de la importancia y la gravedad que tiene la trata de personas. La doctora Martínez, que está en este tema desde hace más de una década, está porque le han secuestrado a su hija. De repente, si no, estaría atendiendo asuntos comerciales desde su bufete. Pero ese es el tema principal que tenemos que atacar. Con ese ejemplo, presión social, prensa, opinión pública. Y acciones. Las acciones dependen del poder, y el poder está en los gobiernos. Y los gobiernos, para actuar contra el crimen organizado, contra la trata de personas, tienen que ser democráticos. O sea que el tema aquí es de nuevo la democracia con sus 5 elementos esenciales: respeto a la libertad y a los derechos humanos, separación e independencia de los poderes públicos, Estado de Derecho, que quiere decir vigencia de la ley, libre organización política y elecciones libres. Si no hay democracia, no hay manera de luchar contra el crimen. Aquí les quiero recordar una cuestión. Todos los dictadores y los gobiernos paradictatoriales, Fidel Castro, Evo Morales, López Obrador, el expresidente Santos de Colombia, Lula, ¿qué han planteado y siguen planteando? La legalización de la droga. ¿Para qué? Para convertir a los narcotraficantes en empresarios o en políticos, para lograr el éxito con el que coronan en Colombia lo que llaman el Tratado de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano, en contra del mandato popular de referéndum del pueblo colombiano, donde convierten a los narcotraficantes, a los violadores, a los tratantes de personas en senadores. Están ahí sentados en el Congreso colombiano. Entonces se trata de que hay que crear presión política para que la decisión política sea la aplicación de leyes que ya existen, leyes internas, y la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, que muy pocos gobiernos, además de Estados Unidos, a momentos la Argentina y algún otro país, aplican. La Convención de Palermo debería estar siendo aplicada en todos los países democráticos en contra de estos y otros criminales, para evitar el ejemplo que se ha puesto aquí, que está pasando en la Argentina, que no es la Argentina de hoy día, es la Argentina de los Kirchner, es la Argentina de Fernández Kirchner, que era un gobierno paradictatorial al servicio de las dictaduras. O sea, el tema se llama democracia, y señalar sin temor a las dictaduras. Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua son dictaduras y narcoestados en poder de grupos criminales. El señor Díaz-Canel, Maduro, Evo Morales, Arce Catacora, Ortega Murillo no son políticos, no son revolucionarios, son criminales. Y el tema es que hay que luchar para evitar que ese crimen se expanda, y para que esos pueblos que están en plena lucha tengan el apoyo y la solidaridad necesaria internacionales para que puedan lograr su libertad. Muchas gracias.